Hermanos, abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de otra vez abrir tu palabra para ser expuesta a nosotros, Señor. Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que por favor nos hables por medio de tu palabra. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad de tu palabra, que podamos ser ministrados, Señor, y que podamos ser desafiados. Y sobre todas las cosas, Señor, que podamos ver a Jesús en toda su gloria como Juan quiere mostrarlo, Señor. Ayúdanos a que podamos ver, Señor, que nos ayudes, Señor, a escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. La última vez que estuvimos acá, hicimos una pausa de una semana para estudiar un salmo. Vimos a Jesús haciendo un despliegue tremendo de su majestad, de su poder. Realmente lo que hizo Cristo acá en Juan 6. Juan 6 tenemos que verlo como un todo, ¿verdad? Porque es un bloque el capítulo y va a tener mucha importancia, mucho peso lo que vimos la semana pasada y lo que vimos hoy para entender lo que va a pasar después cuando Jesús diga que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Pero lo que nosotros vimos hace 2 semanas atrás con Jesús multiplicando los panes fue algo realmente tremendo, porque es algo completamente inaudito, algo que la gente jamás había presenciado. Únicamente comparable con el descenso del maná en el desierto de parte del Señor cuando Israel salió de Egipto, realmente. Pero esto es algo completamente diferente, porque esta gente, esta multitud vio a Jesús obrando el milagro en vivo y en directo, multiplicando los panes y los peces directamente frente a ellos, entonces estaban completamente sorprendidos. Sin embargo, cuando nosotros terminamos de ver hace 2 semanas atrás, nos dice que Jesús se da cuenta de algo. La gente dice, verdaderamente este es el profeta que había de venir. Realmente este es el Mesías que estábamos esperando. Pero no lo hacen con el corazón de realmente servir a Dios y adorarlo por el Mesías, sino que dice que inmediatamente querían secuestrarlo, básicamente. Querían tomarlo por la fuerza violentamente para hacerlo rey. Ahora, es interesante porque nos dice que Jesús, sabiendo que querían hacerlo rey por la fuerza, que querían con violencia llevarlo para ser el rey, dice que Él se va al monte a orar. Nos dice lo que pasa con la multitud está eufórica, dice queremos hacerlo rey. Nos dice lo que pasa con Jesús. Nos dice que Jesús dice que se va al monte a orar, pero no sabemos qué pasa por la mente de los discípulos. Podemos entender, ¿no? Tal vez algunos dicen, wow, esto realmente prueba de que Él es el Mesías. Y la reacción de la gente es una confirmación de que Él es el Mesías. Y si Él es el Mesías, y estoy especulando, ¿no? Y nosotros somos sus discípulos, y estoy especulando con base bíblica, ¿no? Porque es lo que decían constantemente. Estamos salvados, ¿no? Como diríamos nosotros. Somos los discípulos del Mesías. ¡Wow! Tremendo. Pero sabemos lo que va a pasar. Si tenés tu Biblia, tenés un subtítulo ahí, sabes que la porción que sigue nos dice que Jesús anda sobre el mar, y eso significa que ellos van a terminar en medio de una tempestad, en medio del caos total. Hace algunos años atrás, nosotros tuvimos la oportunidad, nosotros cada tanto hacemos esto, nosotros vamos con los hermanos de Fukushima, del dojo Fukushima, a dar algún seminario, clases de Jiu-Jitsu. Lo hacemos muchas veces, es más, hace 3 semanas atrás lo hicimos, pero hace un par de años atrás hicimos esto, en un retiro de líderes que hicieron ellos en Varadero. Nosotros viajábamos a Varadero. Entonces nos levantamos temprano, decidimos viajar con ellos en un micro escolar que alquilan para ir y fuimos con ellos. El tiempo amenazaba de que iba a llover, ¿no? Que estaba nublado, oscuro, pero a medida que estábamos llegando al campo, se puso literalmente de noche otra vez. Y después aclaró un poquito más. Y nosotros dijimos, bueno, pasó la tormenta. No, era la calma antes de la tormenta. Y fue ahí cuando de repente el caos, realmente.
Literalmente, si vos corrías las cortinas, parecía que estabas bajo el agua, de la cantidad de agua que nos pegaba. El micro comenzó a moverse literalmente, a moverse, que parecía que íbamos a volcar, realmente. Podíamos ver el miedo en los chicos, el terror, porque parecía que realmente que nos iba a dar vuelta, literalmente. Los que conocíamos al Señor, que éramos algunos, estábamos más tranquilos, ponele, estábamos 97% seguros, digamos. Pero llegó un momento en el que mientras estamos tratando de tranquilizar a los chicos, yo la miré a mi esposa y la miré como diciendo, esto no es normal. Esto no es normal. Nos sacudió varias veces el viento y así como vino, se fue. Ahora, después nos enteramos que estuvimos en la cola de un tornado, que fue ahí que pegó y en varios lugares cerca de Varaderos hizo un desastre. Pero es interesante ver cómo la gente reacciona en medio de esa tempestad. Los chicos tenían terror, obviamente. Los que conocíamos al Señor, otra vez, estábamos casi 100% confiados, pero un poquito inquietos porque estábamos siendo sacudidos de un lado para el otro. Algunos en medio de la tempestad y en peligro de muerte estaban tratando de tapar los agujeritos de la ventana por donde entraba agua. Había otros que estaban durmiendo. Yo no sé cómo podían dormir en medio de ese caos, ni se enteraron de lo que pasó. Estaban desmayados. Pero es interesante. La gran mayoría de la gente bajo este tipo de tempestad corre, se desespera. Realmente se desespera. Son reacciones normales. Y nosotros sabemos lo que viene ahora, ¿no? Entonces es saludable ir pensando cómo reaccionás a las diferentes tempestades que enfrentás en la vida. Porque nuestro pasaje va a mostrarnos a los discípulos. Y nos va a mostrar a los discípulos en el medio del mar de Galilea, en medio de una tempestad terrible y que pone en peligro sus vidas. Pero nosotros vamos a ver acá a Cristo y vamos a ver a la quinta señal del Evangelio de Juan. Recuerden que son 7 señales que hay acá en el Evangelio de Juan. Esta es la número 5. Y por medio de la quinta señal, Juan nos va a mostrar a Jesús, otra vez, como corresponde. Va a mostrarnos a Jesús y va a mostrarnos que Jesús es el Señor soberano. Él es el Señor soberano sobre toda la creación que infunde aliento a sus discípulos en medio de la tormenta. Vamos a ver otra vez que Jesús es el Señor soberano sobre toda la creación que infunde aliento a sus discípulos en medio de la tormenta. Vamos a leer Juan 6, comenzando en versículo 16. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar, que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pasaje breve hoy, el pasaje es breve, el mensaje no tanto. Vamos a ver hoy en nuestro pasaje 3 lecciones, vamos a aprender 3 lecciones que aprendemos de la quinta señal. 3 lecciones que aprendemos de la quinta señal. Lección número 1, quedemos acá. Cristo es el Señor soberano que planifica la tormenta. Cristo es el Señor soberano que planifica la tormenta. Juan continúa el relato diciendo que esto sucede al atardecer, ¿sí? De lo que vimos hace 2 semanas, el atardecer. Al atardecer, dice Juan, sus discípulos bajaron hacia el mar. Si recuerdan, antes de la multiplicación, antes que suceda lo que nos da el trasfondo de la multiplicación, los mismos discípulos, nos dice Marcos, el Evangelio de Marcos, que cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos. Recuerdan, le dice, Señor, ya estamos tarde, avanzado el día, y como decimos acá en Argentina, ¿no? Cada carancho su rancho, mandalos a su casa para que vayan por el camino comprando para comer, que algunos que no tienen lugar donde estar, que vayan a conseguir algún hospedaje, pero despedilos. Ahora, Jesús hace todo el milagro que vimos y después de la multiplicación, con los discípulos que están mucho más cansados que antes, con el sol que ya está bajando, nos dice que bajaron al mar. Bajaron al mar. ¿Por qué dice bajaron al mar? Muy, muy interesante esto. Recuerden que nosotros decimos que cada vez que vas a Jerusalén, ¿qué haces? Subís. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un monte, ¿sí? Entonces cada vez que vas a Jerusalén, vos subís a Jerusalén. Pero cada vez que vas al mar de Galilea, vos bajás al mar de Galilea.
porque está entre medio de unos valles y el mar de Galilea está a 210 metros debajo del nivel del mar. Muy importante esto para nuestro mensaje de hoy. Ahora, ¿por qué están bajando acá? Juan no nos dice, realmente. Sabemos por Juan que la gente está tan sorprendida por la señal que otra vez quiere secuestrar a Jesús para hacerlo rey por la fuerza violentamente. No nos dice Juan, pero tanto Mateo como Marcos nos dan un poquito de luz para entender qué pasa acá, para entender qué está pasando en estos dos versículos que nosotros tenemos acá, versículos 16 y 17. Nos dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Ahora, esto no es una sugerencia de parte del maestro. La palabra que usa acá para que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca significa urgir, significa forzar, significa obligar realmente. Para que te des una idea, en Hechos 26:11, cuando Pablo habla acerca de cómo él maltrataba a los cristianos, él dice que los castigaba con frecuencia en todas las sinagogas y procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido con ellos seguía persiguiéndolos y etc. O sea, la palabra que él usa para obligarlos a blasfemar es esta palabra, de que Jesús obligó a sus discípulos. En Gálatas 2:3 Pablo dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Entonces, Jesús no es que les está haciendo una sugerencia, bueno muchachos, ¿por qué no van a la barca? No, los forzó, los obligó a irse. Y subiendo en una barca, nos dice Juan, se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ahora, ellos lo que hacen en este tiempo es, ellos tienen que adentrarse un poquito en el mar de Galilea y viajar unos 4 o 5 kilómetros desde Betsaida a Capernaum. Ahora, antes de continuar, es muy importante que nosotros pensemos estos versículos. Antes de continuar, algunas preguntas de lo que venimos estudiando en Juan ahora por meses. ¿Jesús conoce todas las cosas? ¿Sí? Están totalmente convencidos, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. Juan deja en claro que él no tiene que decir lo que hay en el corazón del hombre porque él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Entonces el Señor conoce absolutamente todo, porque es Dios. Conocemos la historia nosotros, sabemos lo que va a pasar a continuación nosotros, porque tenemos acá escrito, ¿verdad? Jesús, ¿sabe lo que va a pasar a continuación? ¿Lo sabe? Lo sabe, por supuesto que lo sabe. Jesús sabe que va a venir una tormenta muy importante para lo que sigue, recuerden. Nuestro texto dice, ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Ahora, no sabemos si está nublado, no sabemos si hay niebla, que muchas veces sucede eso en el mar de Galilea, hay cierta niebla que no permite ver hacia arriba, hacia las nubes. No sabemos realmente eso, pero nos da la idea de que no se ve nada alrededor. La palabra acá que usa en griego, oscuridad, es tinieblas. No hay nada alrededor, no pueden ver absolutamente nada. Y Jesús no está con ellos. No está con ellos, es muy importante. Es muy importante. Primero porque sabemos dónde está Jesús. Jesús está en los altos de Golán, está ahí enfrente de ellos, en el monte, porque se fue a orar, nos dice eso Mateo 14:23. Pero también es muy importante, ¿por qué? Porque ellos pasaron por una tempestad en una barca, Mateo 8. Ellos atravesaron la tempestad con Jesús adentro, cuando Jesús está durmiendo, recuerdan la historia, y ellos lo sacuden y dicen, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Y entonces él se levanta y reprende a los vientos y se hace una grande bonanza. Estoy repitiendo la Reina Valera, no nuestra versión, pues no me la sé en nuestra versión. Pero dice, se hizo una grande bonanza. ¿Sí? Entonces, ellos ya pasaron por una tempestad y Jesús calmó la tempestad, pero ahora Juan nos dice claramente, Jesús no está con ellos. Ellos están solos. Ahora, Juan es un maestro de la narrativa, realmente. Me gusta la descripción del panorama que nos deja. Ellos están solos, están a oscuras, están sin Jesús y todo indica que algo va a salir mal. Y va a ser así, sabemos que va a ser así. Ya vamos a llegar ahí. Pero veamos lo que aprendemos hasta acá, porque es muy importante cómo Juan nos deja establecido lo que está sucediendo acá. Ellos están solos en la barca, enviados por Jesús, y Jesús no está con ellos. ¿Sí? Juan nos muestra que Jesús es Dios, ¿amén? Es el propósito del libro, es la razón por la cual estamos estudiando el libro. Jesús es Dios que conoce todas las cosas. Jesús se va al monte a orar. Él manda a sus discípulos, dice, suban a la barca, vayan para Capernaum, y él se va al monte a orar. Él conoce todas las cosas y sabe lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué hace todo esto? Porque Jesús quiere que ellos estén solos en medio de la tempestad.
Él quiere que estén solos en ese barco en medio de la tempestad. Él lo planifica de esa manera. El testimonio de las Escrituras nos muestra que Jesús planeó cada detalle. Porque Jesús es el Señor soberano, que está en control de todo. Y, por lo tanto, Él planifica de manera soberana todos los detalles para que sus discípulos atraviesen la tempestad. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Pero eso significa que va a ser igual en tu vida y en la mía. Y nosotros acá hablamos de una tempestad literal en el medio del mar. Pero también nosotros hablamos de las tormentas de la vida, las tempestades en nuestra vida. No estoy alegorizando ni nada por el estilo. Pero este pasaje nos muestra justamente eso, que las cosas que suceden en nuestras vidas no son coincidencia. No son coincidencia. Aunque el mundo piensa así, no existe la casualidad en el mundo. No existe la casualidad. Dentro de la iglesia de Cristo y fuera de la iglesia de Cristo, no existe la casualidad. Las cosas no suceden porque se alinean los planetas, como piensan algunos. Las cosas no suceden porque el universo dice, bueno, va a ser así, la gente puede decir, gracias, 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 universo. No existe la casualidad en nuestro mundo porque el universo todo está gobernado soberanamente por Dios. Absolutamente, todo. Desde el más pequeño de los microorganismos hasta la rotación más inmensa de la galaxia más grande está en absoluto y total control soberano de Dios. Todo. Todo. Este pasaje y el resto de la Biblia nos muestra que lo que nosotros llamamos tormentas de la vida son en realidad momentos que Dios pone en nuestras vidas planificándolo para hacer una manifestación de su soberanía, para que nosotros podamos entender su plan perfecto para nosotros. Cada tempestad que hay en nuestras vidas, cada tormenta que hay en nuestras vidas es parte de un plan soberano y planificado por Dios al detalle. Al detalle. Ahora, estoy obligado a dar un balance acá para entender lo que nos muestran estos pasajes, ¿sí? Hay personas que dicen, mi matrimonio está pasando por un tiempo de tempestad, ¿sí? Y en general eso se llama falta de sumisión a tu marido. O se llama falta de amor por tu esposa. O mezcla de los dos. No es una tempestad que el Señor puso en tu vida. Otros dicen, estoy atravesando tormentas y pruebas en mi trabajo. Se llama mal testimonio. Eso se llama ser un trabajador mediocre. Hay personas que dicen, esto es una prueba enviada por Dios, cuando en realidad es rebeldía, desobediencia o consecuencias del pecado. Porque la palabra de Dios nos muestra dos tipos de tempestades. La de nuestro pasaje, que vamos a seguir estudiando, y la que vemos, por ejemplo, en el libro de Jonás. ¿Recuerdan? Jonás estuvo en medio de una tormenta muy semejante a esta, pero la razón por la cual estaba en la tormenta, ¿cuál fue? Su desobediencia total y completa. Dios le dice a Jonás, quiero que te levantes y vayas a Nínive y digas que va a ser destruida porque el clamor llegó hasta mí, yo voy a destruirla, andá y predicá contra Nínive. ¿Qué hace Jonás? Tomátelas, no voy a ir a predicar a Nínive, y se va para el otro lado, se va para Tarso, para muy posiblemente España. Está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y porque está yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿Dios qué hace? Dios le manda una tormenta terrible, ¿para qué? Para humillarlo, para quebrantarlo, para que él aprenda a obedecer a Dios. Pero este tipo de tempestad que vemos acá, entonces se entiende, ¿no? Hay veces que hay gente que dice, estoy en una prueba dada por Dios. No. La palabra de Dios nos muestra que muchas veces es consecuencia de malas decisiones, consecuencia del pecado. Pero estoy hablando de pruebas que el Señor pone soberanamente en nuestra vida, tempestades como vemos en nuestro pasaje, que provienen de la mente soberana de Dios, que están solamente en su sola voluntad. Y que nosotros no entendemos, porque no entendemos realmente, somos muy limitados en nuestro pensamiento, pero que muchas veces traen procesos de dolor y de sufrimiento, pero que eventualmente nos ayudan a bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y solamente Dios, que es infinitamente sabio, puede hacer que momentos terribles de dolor en nuestras vidas y de tempestad terminen en algo que lo glorifica a Él y que nos ayuda a crecer a nosotros. De eso es lo que está hablando este pasaje. Hermanos, el Señor va a planear momentos de extrema dificultad en tu vida. El Señor va a hacerlo.
Y muchas veces vas a ser tentado a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios que es infinitamente bueno me hace pasar por algo así? ¿Por qué un Dios que es totalmente soberano y que está en control de todo haría que yo pase por estas cosas que son tan dolorosas? Bueno, si hay algo que la palabra de Dios nos muestra, y este pasaje nos va a mostrar hoy, es que Dios sabe lo que hace. Él es infinitamente sabio. Dios hace lo que hace porque nos ama. Y quiero que dejar eso bien en claro. La palabra de Dios nos dice que no hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios por nosotros que es en Cristo Jesús. Cada cosa que hace el Señor es por causa de su amor por nosotros, su inmenso amor por nosotros. Dios envía este tipo de situaciones porque son lo mejor para nosotros. Y tal vez vos no lo pensás de esta manera. Y decís, no, pero yo haría las cosas de manera diferente. Si pudiese yo decidir sobre mi vida, hubiese cambiado esto y esto y esto en mi vida. Pero el Señor hace las cosas de manera soberana y aunque a nosotros nos duela y nos cuesta entender o ni siquiera entendamos en esta vida, lo que hace el Señor es porque es lo mejor para nosotros. Y sabe que esas cosas eventualmente van a forjar a Cristo en nosotros. Y esas cosas eventualmente nos van a permitir que nosotros entendamos mejor al Señor y que podamos ver mejor la gloria de Dios en nuestras vidas. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Nuestra parte es aprender a confiar en Él. Es por eso que Santiago dice en Santiago 1, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y Santiago habla en ese pasaje acerca del proceso, de cuando estás atravesando momentos de dolor, son porque el Señor está forjando carácter en vos, te está enseñando a ser un mejor hijo de Dios. Es por eso que Pedro dice en 1 Pedro 1, dice, está hablando de la realidad de la salvación, ¿no? Y qué gozo que es para nosotros ser salvos por medio de Cristo. Y él dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿Cómo no glorificarse? ¿Cómo no alegrarse grandemente por la salvación que nos da el Señor? Y él dice, ustedes se alegran en la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, se hallan que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es lo que sucede con las pruebas en nuestra vida. Las pruebas que el Señor pone en nuestra vida de manera soberana. Forjan nuestro corazón, forjan nuestro carácter para que eventualmente nosotros con el paso del tiempo digamos, gloria a Dios. Gloria a Dios, es lo mejor que podía pasar porque Él es soberano y está en control. Entonces, hermanos, yo te pregunto, ¿estás atravesando por alguna prueba en tu vida? Bueno, basado en lo que dije recién, te pregunto, ¿evaluaste su origen? ¿Evaluaste de dónde está viendo cuál es el origen? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Muy importante. Pero si esta es una prueba que el Señor está poniendo en tu vida, si es un momento de tempestad que el Señor está poniendo en tu vida, ¿sabés que el Señor está en control? Pero no como los bautistas, ¿no? Que Dios está en control y que es como un latiguillo. ¿No? Realmente sabés que Él está en control. Realmente confías y decís, el Señor está en control. Sabés que el Señor te ama con amor incondicional y que quiere tu bienestar. Muy importante, muy importante. Muy importante. Hay personas que dicen, sí, yo sé que Dios me ama. Realmente no saben que Dios los ama, porque ese amor te transforma. Hay personas que les cuesta creer que Dios los ama, porque dicen, no, sí, pero yo sé lo que soy. Sí, bueno, Dios sabe también y te ama. Dios te ama. ¿Sabes realmente que Dios te ama? ¿Crees que Dios tiene un propósito más alto para la situación por la cual estás atravesando? Porque es lo que el Señor hace por medio de este tipo de tempestades en nuestra vida. Es lo que sucede. En nuestro pasaje anterior, el Señor le demostró a las multitudes quién es Él. Mostró su poder. Él es Dios poderoso. Pero ahora va a manifestar de manera especial su poder, su gloria a los discípulos en medio del mar de Galilea. Jesús va a enseñarles algo acerca de su naturaleza, va a enseñarles quién es Él. Entonces vamos al siguiente punto, la segunda lección que vemos acá. Lección número 2. Cristo es el Señor soberano que manifiesta su identidad en medio de la tormenta. Cristo es el Señor soberano que manifiesta su identidad en medio de la tormenta. Versículos 18 al 20. Vemos en este pasaje la naturaleza de la tempestad. Juan es breve, realmente, pero muy descriptivo con la naturaleza de la tempestad. Dice, y el mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Ahora, la forma en que está escrito esto muestra que el mar se levantó de repente, que
como alguien despertado de golpe. Realmente esta palabra se usa para despertar a alguien, sacudirlo y que salte de la cama. Realmente. El mar, de la nada, empezó a agitarse. El mar se levantaba con un viento grande, poderoso. El mismo relato de Mateo nos dice que la barca ya estaba lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Esto es algo que sucedió automáticamente, de un momento al otro, de repente. Ahora, esto no es algo fuera de lo común en el mar de Galilea. Esto es algo normal. Ya les dije, recuerdan que el mar de Galilea está en el valle de Jordán. Esto es una falla, está a 210 metros bajo el nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos en promedio, ¿no? La temperatura es mucho más fresca del lado del Mediterráneo y obviamente mucho más calurosa del lado del este, de Siria y toda esa zona de ahí. Entonces, lo que pasa es que vienen corrientes frías o más frescas desde el lado del oeste del Mediterráneo, suben por los montes que hay ahí, se meten por los valles y los valles hacen que funcione como un fuelle. Entonces, se meten directamente hacia abajo al mar de Galilea. Y cuando estos vientos se mezclan con los vientos que vienen del este, que son calurosos, que son de Siria, lo que pasa es que se forma un ciclón. Y es algo que sucede automáticamente. Y con esta presión, cambios de presión que hay acá, que caen sobre el lago, se mezcla esto y provoca ciclones, pero que son súper poderosos. Esto es algo normal, hasta el día de hoy. Las personas en el mar de Galilea sujetan bien sus botes, porque estas son cosas que pueden pasar automáticamente. He escuchado la historia de personas que han viajado a Israel ahora últimamente, que les ha pasado esto, que fueron azotados por este tipo de tempestad. Pero vemos la respuesta de los discípulos acá a la tempestad, en medio de la tempestad. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, nos dice, 4 o 5 kilómetros. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos acá? Reman. Siguen remando. Ahora, recuerdan, ¿no? ¿Cuál es el oficio de más de la mitad de estos discípulos? Son pescadores. Son personas del agua. Son personas que pescaron toda su vida en este lugar, en el mar de Galilea. Saben lo que hacen. Entonces, ¿qué hacen? Están usando toda su experiencia para salir de la tempestad. Entonces podemos imaginar a Pedro, o tal vez a Jacobo, ¿no? Gritando en el medio de la tormenta, mojándose todos y tratando de controlar la barca y gritando, ¡remen! ¡Remen por sus vidas! ¡Remen! Marcos nos dice que ellos llegaron a remar tanto que estaban fatigados porque el viento les era contrario. Es interesante que ni Juan, ni Marcos, ni Mateo nos dicen que ellos clamaron o pidieron ayuda al Señor. Ninguno. Y eso que ellos vieron a Jesús calmar la tempestad, pero Jesús no está con ellos en ese momento, entonces no claman a Él. Pero siguen remando, como nosotros decimos acá en Argentina, ¿no? Hay que remarla, ¿no? Hay algo que me gusta mucho cómo evoluciona la cultura, ¿no? Hace muy poquito, un par de años atrás, mejoramos esa expresión y decimos que hay que remarla ¿en qué? En dulce de leche. Es lo que están haciendo ellos acá, están remando con todas sus fuerzas, pero toda su experiencia no sirve de nada, no sirve de absolutamente nada. Su sabiduría no puede sacarlos de la tempestad. Están a 5 kilómetros de la costa, en total oscuridad y tempestad, no hay nada que puedan hacer por su propia fuerza. Este tipo de testarudez, hermanos, es un recordatorio para nosotros, porque muchas veces, en medio de las pruebas de la vida, en lugar de clamar al Señor, tratamos de solucionar las cosas por nuestros propios medios. Si somos sinceros, es lo primero que viene a la cabeza. En lugar de clamar al Señor, usamos nuestra propia fuerza, nuestra sabiduría. Pero al igual que los discípulos, terminamos cansados, sin esperanza, sin capacidad para seguir adelante. Entonces tenemos a los discípulos acá, ya sin fuerzas, ya sin esperanzas, en medio de la tempestad. Pero vemos la manifestación del Señor en medio de la tempestad. Recuerdan que ellos están en peligro de muerte y en medio de todo el caos, en medio de toda esa frustración y cansancio, en medio de la desesperanza. Juan nos dice que ellos vieron. Si tenés la NBLA, tiene un asterisco acá, porque eso es un tiempo presente, se llama presente histórico. Significa, es muy importante. Viene en la narrativa, viene diciendo, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, pero de repente ellos ven a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca. Voy a hacer un paréntesis acá, pero quiero que antes de que vaya al paréntesis, quiero que se hagan esa imagen mental en sus cabezas.
totalmente oscuro, viendo atisbos de alguna ola u otra por allá, y en medio de todo ese caos en el mar, ellos ven hacia un lado y ven una figura humana caminando hacia ellos en medio de la tempestad. Ahora quiero hacer un paréntesis acá, ya lo dije, para hablar de algunas controversias. Porque no sé si sabías esto, pero la última vez que yo chequeé, los seres humanos no pueden caminar sobre el agua. No pueden. Tengo un buen chiste acerca de esto, pero no lo voy a contar. Lo conté en el auto y mi esposa se arriba, así que es bueno. Después te lo cuento si quieres. Pero es una imposibilidad física. Y como es una imposibilidad física, los científicos dicen, no puede ser porque los milagros no existen, tiene que haber otra explicación. Entonces, por ejemplo, hay un sitio web que se llama Ateos Amigables, lo cual es un oxímoron, porque no existe un ateo amigable. No hay nada menos amigable que un ateo. Es un chiste eso. Pero lo que dice es que Jesús caminó sobre algunas piedras que estaban en la costa. Y los discípulos estaban lejos y vieron a Jesús caminando sobre las piedras. O sea, que está en total oscuridad, 5 kilómetros, es muy inverosímil. Otros, por ejemplo, un profesor de oceanografía que se llama Doron Nof, que es judío, dice que hubo una mezcla de aguas de primavera con aguas frías, lo que produjo una capa de hielo sobre la cual caminó Jesús, unas capitas de hielo como pedazos de hielo, lo que transformaría a Jesús en el primer surfista de la Tierra Santa. Otros dicen que Jesús caminó sobre bancos de arena, que en realidad lo que se hizo fue bancos de arena, realmente ni voy a discutir eso, pero hace mucho tiempo atrás, me acuerdo, hace muchísimo tiempo atrás nosotros fuimos a Magdalena. Magdalena está justo entre donde termina el Río de la Plata y comienza el mar argentino. Y es un lugar medio raro el agua ahí, porque claro, están constantemente en divergencia las aguas del río con las aguas del mar. Entonces fuimos ahí a visitar al padre, un amigo nuestro que había fallecido, y fuimos a ver al padre. Y entonces fuimos al río y empezamos a caminar por el río, porque el río era playito, nos llegaba por abajo de la cintura. Empezamos a caminar, literalmente nos metimos 5 kilómetros para adentro del río, yendo para el lado del mar allá. Y el agua, que fue una locura, ¿no? Una locura. Pero era muy interesante y caminamos y no era más profundo, siempre playito. Y había algunos lugares que había bancos de arena y parecía que mis amigos estaban caminando por arriba del agua. Muy loco. Ahora, eso no pasa en el mar de Galilea. No pasa, porque el mar de Galilea es un pozo, realmente. Un pozo que tiene un promedio de 25 a 40 metros de profundidad. No hay bancos de arena de estos, menos a 5 kilómetros, es una imposibilidad. Pero los incrédulos siempre van a buscar una explicación diferente. Van a dejar siempre de lado lo que dice la Biblia, van a dejar de lado lo que dice Cristo. ¿Por qué? Porque si reconocen que hay un milagro, van a reconocer que Cristo es fuera de este mundo, y si reconocen que Cristo es fuera de este mundo, Cristo es el Señor. Y si Cristo es el Señor, tienen que creer en Él, y no van a hacerlo, porque no quieren. El texto nos deja en claro que Jesús viene caminando a ellos en medio de la tempestad. Y hermanos, otra vez, no perdamos lo que Juan está diciendo acá. En medio de todo el caos de la tempestad, Él viene caminando en medio de la tempestad sin ser afectado en ninguna manera por la tempestad. No es que Jesús viene tambaleando, ¿no? Como los nenitos que recién comienzan a caminar. Él viene caminando firme. Él viene caminando, la idea es que Él viene a paso firme por encima de las aguas, como quien camina por tierra firme. Y es por eso que los discípulos se asustaron. Y esto no es que se asustaron solamente, ellos tuvieron miedo, ellos realmente estaban aterrados. Tanto Mateo como Marcos nos dicen que gritaron que ¡ah! ¡Un fantasma! Pensaron que era un fantasma. Porque esto no es normal. ¿Qué va a pasar ahora? En lugar del terror por las aguas turbulentas, ahora ellos están muertos de terror porque están viendo una actividad paranormal. Ahora van a morir de miedo porque un fantasma se les está acercando. Hace un tiempo escuché al pastor MacArthur hablar del poder que es necesario para llevar a cabo la multiplicación que vimos hace 2 semanas. Hablaba de él, tiene unos amigos que son científicos de en serio, ¿no? Científicos que son nerds, ¿no? Que saben lo que están hablando. Y ellos calcularon la energía necesaria para multiplicar comida y usaron la fórmula de Einstein, que es igual a mc al cuadrado. Energía es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y este fue el resultado. La energía necesaria para multiplicar la comida
que se usó para alimentar a los más o menos 20.000 de Juan 6, es la misma energía que se necesita para abastecer de electricidad a toda la tierra durante 4 años, sin parar. Todos los aparatos eléctricos de toda la tierra durante 4 años. ¿Sí? Compara eso con el sol. El sol produce en un segundo, la energía necesaria para abastecer a toda la tierra, escucha esto, por 30.000 millones de años. Por 30.000 millones de años. Y la Biblia nos dice que Jesús creó el sol. Y Jesús creó las estrellas. Y Jesús ubicó todas las galaxias donde están y todavía funcionan. Y Él creó el mundo con su palabra. Nada más. Por supuesto que Él puede caminar por encima del agua. Por supuesto que Él puede hacerlo. Ahora, pensando en todo esto, yo solo pensaba, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo? Hacía con el dedito así, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué camina por las aguas? ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo a continuación en el texto. Pero antes, algo que me resultó súper interesante, súper interesante. En el relato de Marcos, y esto, perdón un poquito de esto, pero la clase de griego me está llevando a lugares que jamás pensé que iba a llegar, ¿no? Con esto. Pero en el relato de Marcos hay una palabra. Marcos usa una palabra y la usa él solo y parece, si la lees, pasa y la lees al pasar solamente, pero nos dice que Jesús se acercaba a ellos y quería pasarlos de largo. Este verbo significa pasar por delante. Significa pasar frente a alguien y seguir de largo. Ahora, es súper interesante que esta misma palabra, este mismo verbo, en la traducción griega que usaban Jesús y sus discípulos, que es la Septuaginta, esa palabra se usa cuando Dios mismo quiere mostrar su gloria a sus siervos. En Éxodo 33, 19, cuando le dice a Moisés, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y Dios pasa su gloria delante de él y le dice, yo soy Jehová, mi nombre es Jehová, soy misericordioso y todo eso, es esta palabra. En Primera de Reyes 19, 11, cuando Dios le dice a Elías que se vaya y él está en la peña y Dios pasa y hay terremotos y hay fuego, bueno, cuando dice eso, dice en ese momento, el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, es esta palabra. Y es interesante eso, que usa la misma palabra que usan para Dios en el Antiguo Testamento cuando está por pasar cerca de alguno de sus siervos para hacer una manifestación especial y espectacular de su gloria. Porque es lo que va a pasar acá, es lo que estamos a punto de ver. Los discípulos están aterrados y con razón. Tiene que ser la reacción natural, terror, porque están viendo otra vez una figura humana caminando sobre las aguas y eso es un desafío total a cualquier tipo de ley natural. La gente no camina sobre el agua. Esto es es un desafío a toda ley de la física. Nadie en este mundo puede hacer eso. Nadie. Bueno, es el punto. El que se está acercando a ellos es fuera de este mundo. Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. El Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Y en medio de toda la tempestad, acercándose a ellos, caminando impasible, Él les dijo, soy yo, no teman. Soy yo, no teman. Me gusta más la traducción de la Reina Valera. Yo soy. Jesús se está identificando con sus discípulos porque ellos creen que es un fantasma y Él les está diciendo, no, yo soy Jesús, yo soy el Maestro, pero va más allá, va mucho más allá. La construcción en el griego acá es la misma que se usa para describir a Dios en el Antiguo Testamento presentándose delante de Moisés. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés en medio de la zarza y le dice, vos vas a liberar al pueblo, vos tenés que ir al pueblo y decirle, bueno, Dios te va a liberar, ustedes me tienen que seguir, yo los voy a librar de las garras de Egipto? Y Moisés dice, ¿qué voy a decir yo? Cuando vaya y les diga, ¿quién me mandó? Está hablando con una zarza que está prendiendo fuego, no es normal. Dice, ¿qué voy a decirles? ¿Cuál es tu nombre? No sé ni tu nombre. ¿Qué le dice el Señor? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y es exactamente lo que Jesús quiere hacer acá. Es el mismo Dios. Es exactamente el mismo Dios. Y nosotros estamos tan familiarizados con esta historia.
tan familiarizados. Si lo leemos tantas veces y conocemos si sos creyente de muchos años, escuchaste esto en la escuelita y después lo escuchaste predicar y lo leíste en la lectura anual, estamos tan familiarizados que nos olvidamos que dice estas palabras mientras camina impasible en medio de la tempestad, sin ser afectado por la tempestad. Mientras los discípulos están aterrados, mientras están agitados, mientras están agarrándose por cualquier lugar de la barca que pueden para no morir ahogados, Él viene a ellos impasiblemente, de manera tranquila, caminando por las aguas y le dice: yo soy, no tengan miedo. Él camina sobre las aguas. Esta es una clara señal, una clara demostración de que este no es otro que el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo. Si vos estudiás mitologías, especialmente mitologías todo alrededor de la tierra de Israel y de la tierra misma de Israel antes de que Israel lo ocupe, las mitologías de ellos tenían algo en común. Si había algo que demostraba deidad en estos tiempos, en tiempos antiguos, era el control que ese Dios tenía sobre el caos, o la capacidad de producir caos y después restablecer el orden. Eso dicen un montón de mitologías. Si estudias, por ejemplo, Babilonia o si estudias Asiria, ves un montón de eso. Pero la palabra de Dios dice claramente, por eso no sé si te diste cuenta de eso, pero un montón de veces la palabra de Dios muestra que Dios es el que tiene el control sobre las aguas. Es por eso que Dios destruye la tierra con el diluvio, con agua. Es por eso que constantemente se nos dice que Dios está en control de la creación, pero especialmente del mar. Por ejemplo, Salmo 89, versículos 8 y 9, dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Job, por ejemplo, Job habla mucho de esto. Job 26:12 dice: al mar agitó con su poder y al monstruo Rahab quebrantó con su entendimiento. Pero más sorprendente aún, Job 9 dice: Dios es el que remueve los montes. 9:5 al 8. Dios es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelcan en su furor. Él es el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brilla y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos, y esto es impresionante, y anda sobre las olas del mar. Y anda sobre las olas del mar. Jesús está haciendo una clara manifestación de su deidad acá. Está demostrando que Él es Dios. Pero lo que es más sorprendente en medio de esta manifestación de deidad que Él hace, es que mientras está caminando sobre las aguas y Él dice: yo soy Dios, Él dice a sus discípulos: no teman, no tengan miedo. Esto es un mandamiento, es un imperativo. No teman, no tengan miedo. Esta es una verdad que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Y según algunos eruditos, es el mandamiento que más se repite, es un mandamiento negativo, pero es el mandamiento que más se repite en toda la palabra de Dios. Muchos dicen, te digo, estoy hablando de lo que leí, ¿no? Yo no hice la prueba esta, pero muchos dicen que está 366 veces en la Biblia. Una para cada día del año y una extra para el año bisiesto. Yo no hice esa prueba, si quieres hacerlo es una buena tarea para el año, lo que queda del año. Pero es el mandamiento que más se repite en toda la palabra de Dios. Fue natural para los discípulos el miedo que están sufriendo por las olas del mar. Mucho más entendible por ver a alguien caminando sobre las aguas. Y también es natural para nosotros, hermanos. También es natural para nosotros, ante las incertidumbres de la vida, tener temor. Ante las tempestades de la vida, cuando no sabemos cuál va a ser el resultado, tener temor. El miedo es algo que nos invade. El miedo es algo natural, es una reacción natural que tenemos nosotros. Pero Cristo tiene un mensaje. Cristo tiene el mismo mensaje para vos y para mí en medio de la tormenta, caminando en medio de la tormenta. Él es Dios. Y porque Él es Dios, sus discípulos no tienen que tener miedo. No tienen que temer. Recuerdan, ¿quién planificó la tormenta? Es el Señor. ¿Quién camina en medio de la tormenta? Es el Señor. ¿Y quién dice que no tengas miedo? Es Dios mismo, el Señor. No tengas miedo. Y hermanos, estos pasajes nos recuerdan que seguir a Jesús no siempre significa que todo va a estar bien. Eso es lo que busca el mundo, ¿no? Buscar la bendición del Señor y buscar el bienestar y la prosperidad de parte del Señor. Pero estos pasajes nos recuerdan que muchas veces no es así. Nosotros recordamos lo que pasó la última vez. Jesús multiplica los alimentos y toda la gente dice: verdaderamente este es el profeta, vamos a hacerlo rey. Y los discípulos se van contentos porque dicen: bien, creyeron en Cristo.
Y nosotros pensaríamos que subirían a la barca y se formaría un arco iris en el horizonte y los pajaritos cantarían alrededor de ellos y estaría todo bien, pero no es así. Es interesante que lo primero que pasa con los discípulos después del gran milagro de la multiplicación, ¿qué es? La tempestad, la tempestad. Pero la lección que Dios da por medio del Evangelio de Juan es que Jesús es el Señor soberano que se manifiesta a sí mismo tal cual es en la tormenta. Tal cual es en la tormenta. Él lo planeó soberanamente y aparece a sus discípulos en el momento justo. Justo. Él no es afectado por la tormenta porque tiene el control total de la tormenta. Y en medio de la tormenta tiene un solo mensaje. Yo soy Dios. Yo estoy junto a ustedes en la tempestad. No tengan miedo. No tengan miedo. Y no es diferente con nosotros, hermanos. No es diferente con nosotros. A veces vamos a enfrentar tempestades en nuestra vida, momentos de caos, momentos de dolor. Vamos a estar en situaciones que van a ser incómodas, que no vamos a entender, que van a ser frustrantes, que el Señor planea para nosotros. Pero al igual que en nuestro texto, Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y se manifiesta en el momento justo. Y te digo algo, jamás vas a entender que Jesús es el Señor de una manera diferente y de una manera tan especial que cuando estás en medio de la tormenta. Es solamente en el medio de la tempestad, cuando todo alrededor está oscuro y parece derrumbarse y que la muerte está cerca, que realmente puedes enfocarte en Jesús y puedes escuchar sus palabras diciendo, yo soy, no tengas miedo. Ahora, yo no sé lo que están atravesando algunos de ustedes ahora mismo, yo no lo sé. En algunos casos sí sé, porque soy el pastor y sé. Pero en la gran mayoría no sé qué están pasando. Pero el mensaje de Cristo va a ser el mismo. Es el mismo que vemos en estos textos. Yo soy Dios. Yo estoy en control de todo esto. No tengas miedo. No tengas miedo. El desafío para vos y para mí, en medio del caos, es justamente el mismo. Dejar de mirar las olas. Dejar de ver la tempestad que está alrededor. Dejar de pensar en la muerte cercana y enfocar mis ojos en aquel que tiene control sobre las aguas, control sobre la tempestad, que se acerca caminando y que te dice, no tengas miedo. Súper interesante que cada vez que dice el Señor no temas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es para que la persona sepa que Dios va a hacer algo con ese miedo. Dice, no temas. Pero la situación es para tener miedo. Pero dice, sí, pero no temas. Y Dios hace algo, no solamente hace algo, a veces dice algo. Abraham, por ejemplo, en Génesis 15, lo está llamando y le dice, tenés que salir de Ur de los Caldeos, y yo de Ur de los Caldeos, y yo voy a hacer una gran nación de vos, y tenés que dejar lo que estuviste acostumbrado a hacer toda tu vida, a ir a una tierra que no conoces. Es obvio que tiene que tener miedo. Es toda una incertidumbre total, y sin embargo Dios le dice, no temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Dios usa su palabra. A Jeremías, ¿recuerdan Jeremías? A Jeremías lo llama, capítulo 1 de Jeremías, Dios llama a Jeremías y le dice, yo te conocí antes de que existieras, desde antes de la fundación del mundo. Yo te separé en el vientre de tu madre y yo te elegí para que seas profeta a las naciones y que prediques destrucción y que prediques juicio sobre todas las naciones. Macanudísimo. Y él dice, no voy a ir. Y dice, no digas que sos joven, no digas que no puedes hablar. Más vale que va a tener miedo. Es un muchachito que durante 45 años tuvo que ministrar a Israel rebelde, en el peor momento de la historia de Israel, que fue justo antes de la deportación a Babilonia. Jeremías, ¿qué le dice al Señor? Tengo miedo. Y Dios le dice, no temas. No temas ante ellos. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. En Hechos 27-24 tenemos la historia del naufragio. Pablo está peleando con el centurión y le dice, no tenemos que salir. Y el centurión dice, vamos a salir igual. Y hay una pelea ahí, ¿no? Porque Pablo tenía razón y el centurión no. Y viene el naufragio y están todos con temor y sacan todo. Y Pablo en medio, me encanta Pablo, ¿no? En medio de toda la tempestad dice, yo le dije. Pero en medio de todo eso, mientras están en medio de todo el naufragio, un ángel viene a hablarle a Pablo de parte del Señor y le dice, no temas, Pablo. Has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué piensa Pablo acá? Está en un naufragio y tiene miedo. Y Dios le dice, no temas, vas a ir
vas a comparecer ante César. Y no solamente eso, sino que Dios va a salvarle la vida a todos los que están con vos. Y es lo que sucede. Acá el Señor hace lo mismo. El Señor le dice a sus discípulos, no teman, yo soy, no teman. ¿Por qué iban a tener miedo? El mismo que hasta ahora les demostró que tiene poder sobre todas las cosas, el mismo que sanó, no lo vemos en Juan, pero vemos en los otros evangelios, que tiene control sobre los demonios y les dice que hagan lo que Él quiere, los saca como Él quiere. El que camina sobre el mar, que hizo las aguas, transformó las aguas en vino, el que sanó un paralítico, Él es el Dios soberano. Él es el Dios soberano y está a punto de actuar. La última lección que aprendemos hoy, lección número 3. Cristo es el Señor soberano que pone fin a la tempestad. Cristo es el Señor soberano que pone fin a la tempestad, versículo 21. Vemos la respuesta de los discípulos acá. Juan nos muestra cuál es. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. La idea es que ellos tenían, inmediatamente la respuesta fue que tenían el deseo que Jesús suba a la barca. Y la idea es que lo hicieron voluntariamente. Ellos entendieron quién era Jesús y Jesús subió con ellos. Lo vemos en los otros evangelios. ¿Cómo no iban a recibirlo? Acaba de mostrarles que Él es el Señor. Entonces lo suben a la barca. Pero Juan termina mostrándonos esto, que una vez que suben a la barca, que Jesús está arriba de la barca, Cristo realiza un milagro más. Porque Marcos nos dice, subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Ahora, ¿por qué este asombro? ¿Por qué este asombro? Por lo que dice Juan acá. Juan dice, la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y ese pero se traduce mejor como un y. Y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. El milagro acá lo marca la palabra enseguida. ¿Recuerdan dónde están ellos en la tempestad? Mínimo 4 o 5 kilómetros de la costa, en el medio del caos, en el medio de la tempestad. Remando durante horas y horas sin progreso. Pero ahora con Cristo en la barca llegaron enseguida a la tierra a donde iban. Y Juan usa esta palabra enseguida para decir algo que es así, que es inmediato. Por ejemplo, en Juan 5, recuerdan, lo vimos esto, la historia del paralítico, que está paralítico por 38 años. Y el Señor le dice, ¿querés ser sano? Y él dice, bueno, ¿cómo voy a...? Recuerdan la historia, lo vimos. Dice, al instante, así, inmediatamente, quedó sano. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Esto es algo que pasa automáticamente, al instante. En Juan 18, 27 nos cuenta la historia de Pedro negando a Jesús. Y dice, Pedro lo negó otra vez y al instante, otra vez, automáticamente cantó un gallo. Acá Jesús entra en la barca, sabemos por Marcos que se calma la tormenta, pero inmediatamente llegan a la costa y la tempestad termina. Tal como Él lo planeó. Ahora, esto tiene que haberles causado una gran impresión a los discípulos de Jesús. A nosotros se nos escapa un poquito, pero se nos escapa ¿por qué? Porque nosotros hacemos la lectura anual, pero nosotros no asociamos todas las cosas del Antiguo Testamento como lo hacían ellos. Y nos cuesta eso, acomodar teológicamente todo lo que leemos en el Antiguo Testamento. Pero a ellos no se les escapó, te garantizo que a ellos no se les escapó. Ellos conocían las Escrituras. Y ellos saben lo que dice Salmo 107. Salmo 107 dice esto: los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mar, temblaron y se tambalearon como ebrios y toda su pericia desapareció. ¿Ven? Muy parecido a lo que está pasando acá en la historia. En su angustia clamaron al Señor, eso no lo hicieron, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Y hermanos, esta escritura acaba de cumplirse ante ellos. Y Dios mismo está con ellos en la barca. Es sorprendente, es sorprendente. Y la lección acá es clara que nos muestra Juan. Jesús es el Señor soberano que pone fin a la tempestad. Jesús es el Señor soberano que pone fin a la tempestad.
Pasa con los discípulos y va a pasar con tu vida y con la mía. Nuestras vidas van a atravesar momentos de dificultad. Cada hijo de Dios se enfrenta con eso. Cada hijo de Dios se enfrenta momentos de prueba, de tempestad, de dolor. Y si las dificultades son parte de nuestra vida en esta tierra, bueno, y si esas dificultades nunca terminan, bueno, tenemos la seguridad de que en la eternidad vamos a estar con el Señor. Amén. Pero Dios va a poner fin a esas cosas. Un día van a terminar. Esas pruebas que atravesamos en nuestra vida no son eternas. La vida que tenemos en Cristo es eterna. La promesa de estar junto a Él es eterna. Él sigue siendo el Señor soberano que pone fin a la tempestad. Y otra vez, si no terminan en esta vida mientras vivimos y decís, pero parece que cada paso que voy es una tempestad y constantemente estoy sufriendo y mi vida es una vida solamente de dolor, bueno, tenemos la seguridad de que cuando esta vida termine, Cristo va a poner fin a esa tempestad. El mensaje para nosotros es el mismo. Él es el que pone fin a la tempestad. Es por eso que Juan dice en Juan 16:33, mucho más adelante en nuestro Evangelio, en el mundo tienen tribulación, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Porque Él es el Señor que pone fin a la tempestad. Es por eso que David dice en los Salmos, en Salmo 30, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana, esto me encanta el Salmo, y a la mañana vendrá la alegría. Un día todas esas pruebas van a pasar. Un día todas esas tempestades van a terminar. Y si entendemos lo que Cristo nos muestra acá, si entendemos lo que Juan trata de enseñarnos, vamos a aprovechar cada momento de tempestad. Porque es en el momento más fuerte de la tempestad que nosotros podemos ver a Cristo en toda su gloria diciéndonos, yo soy el Señor. Soy yo, no tengas miedo. Vamos a ver a Cristo tal como Él es, el Señor soberano en la tempestad. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás viendo esta transmisión y todavía no conoces a Cristo. Bueno, Cristo te está diciendo exactamente lo mismo que dice este pasaje. Yo soy. Cristo es el Señor. Cristo es Dios. Y si nunca creíste en Cristo, estás en graves problemas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque estás apartado de Cristo, no conoces a Cristo, todavía estás en tus delitos y pecados, estás muerto espiritualmente, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Si todavía no conoces a Cristo, si todavía no confiaste en Cristo, la palabra de Dios dice que estás camino al infierno, un lugar que es real, un lugar que es literal, por haber rechazado a Cristo hasta el día de hoy. Pero eso puede cambiar hoy. La palabra de Dios dice que toda persona que no cree en Cristo está condenada, que la ira de Dios viene sobre esa persona. Pero también es una realidad la segunda parte de la frase de Jesús, que dice no temas, no tenés que tener temor. Porque Cristo vino a morir por ese pecado. Cristo vino a morir, Él vino a entregar su vida en una cruz para cargar con tu pecado y el mío. Entonces el pecado no es un problema ahora delante de Dios, es que confíes en Cristo, que creas en que Él murió por tus pecados. Si estás acá y todavía no conoces a Cristo, hoy puede ser tu oportunidad. Si estás viendo esto y no conoces a Cristo, hoy puede ser tu oportunidad que reconozcas que sos un pecador, que no podés como los discípulos salvarte a vos mismo, que necesitas de Cristo. Reconoce que Cristo murió por tus pecados. Reconocelo como dice quién es acá Él, el Señor, el Salvador de tu alma. Vení a Cristo y Él te va a dar perdón y vida eterna. Él te va a dar salvación y te va a infundir con esta paz que solamente Cristo puede dar. Y el temor se va a ir de tu vida. Si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Él murió por tus pecados. Él quiere darte vida eterna. Él es el Señor. Para terminar, quiero compartir algo que dijo sabiamente uno de los héroes de mi fe, que es el hermano Sproul, que hace unos años que está con el Señor ya. Pero él dijo esto en cuanto a estos pasajes. Dijo, hay una ilustración acá. Esta es la manera en que nuestra vida funciona. Esta historia no es una parábola. Es una narrativa histórica. Sin embargo, ilustra lo que sucede cuando Jesús entra en nuestras vidas. Nuestras vidas son sucesiones de tiempos remando contra la corriente una y otra vez, contra la resistencia de las aguas, tratando de llegar a algún lado. Sin embargo, no llegamos a ningún lado y estamos a punto de ahogarnos, pero tan pronto Él entra en la barca, llegamos al hogar. Cristo no hace que nuestras vidas sean más fáciles,
pero nos acompaña hasta el final en medio de la oscuridad. Hermanos, qué gran Salvador que tenemos. Amén. Juan nos muestra que Él es el Señor soberano. Él planifica las tempestades en nuestra vida de manera soberana porque Él sabe lo que hace. Pero también nos muestra que Él es el Señor soberano que se manifiesta a sí mismo en medio de la tormenta. Si estás pasando por tiempo de tempestad, no tengas miedo. Ten expectativa, porque es el momento en el cual Cristo se manifiesta tal cual es. Y te muestra su gloria, y Él te dice, soy yo, no tengas miedo. Y nos consolamos en saber que en esta vida o en la que viene, Él es el Señor soberano que pone fin a la tempestad. Qué gran Salvador que tenemos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador. Qué gran Salvador que tenemos, Señor. Te damos gracias por la salvación eterna que tenemos en Cristo y por el aliento que nos infunde en medio de la tormenta, como veíamos en este pasaje, Señor. Gracias porque en medio de la tormenta podemos escuchar a Jesús decir, soy yo, no teman. Gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que este mensaje sea de consuelo para todos aquellos que están atravesando momentos difíciles en su vida hoy y que sean un tesoro, algo guardado para aquellos que van a atravesar muy pronto algún tipo de situación difícil, Señor. Que en medio de la tempestad puedan recordar quién eres tú. Señor, que ahora cuando cantemos estas canciones que vamos a tener enseguida, podamos preparar nuestro corazón para la cena del Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos no solamente en el Salvador que tenemos, sino en el precio que Él pagó por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.